Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, viernes, día 2 de junio, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el análisis y el vídeo de hoy, comentando que el dato de empleo que se va a publicar a las 2:30 de la tarde, hora española peninsular, una hora antes de la apertura americana, va a ser clave en la sesión de hoy. Confirmará o no las rupturas de las resistencias que tenemos en zonas muy relevantes. Ahora lo veremos. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se hace únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Vámonos a los gráficos. Futuro del mini SP500, gráfico diario, y ahí lo tenemos, esa gran resistencia semanal en la que nos encontrábamos desde hace ya muchos meses, como su banda superior está siendo ahí atacada literalmente en la sesión de hoy. Ahí lo vemos en gráfico diario. Ayer tuvimos una sesión muy alcista, dejándonos ahí en una zona de soporte intermedio, una envolvente alcista que llevó al precio directamente a esa gran resistencia, y hoy estamos viendo pues ahí esa incipiente ruptura que, en caso de que se confirme, repito, el dato clave puede ser el dato de empleo, lo podría llevar a la zona de los 4.300. Ahí tenemos una resistencia, un punto de giro importante, ya lo fue en el pasado, ahí tenemos una zona clave, y la siguiente los 4.400. Primero 4.300 sería el siguiente objetivo del precio si se confirmasen estas rupturas. En gráfico de 4 horas, pues bueno, vemos todo el movimiento de ayer, todo ese impulso alcista desde los mínimos del día 24, esa corrección al 50% aproximadamente, a ese máximo común de esa estructura de giro que se formó aquí. Ratificando el soporte ayer, volvió el precio rápidamente y con mucha contundencia a tocar ese soporte, acumulación importante en esa zona, y vemos la vela siguiente en 4 horas, brutal, una vela muy alcista que rompió ese primer rango pequeñito que se formó aquí, se fue a la siguiente resistencia, que era ese mínimo común de esa estructura de giro, los 4.220, también lo superó. Y una cosa importante que sucedió al final de la sesión de ayer, siempre lo comento, y lo comenté yo, es algo ya que se sabe, que al final de la sesión americana hay siempre un posicionamiento, movimientos de manos fuertes, siempre que ocurra, claro. Y aquí lo vemos, en la sesión de ayer, cuando el precio llegó a esa gran resistencia, normal que se cerraran largos, hubo una reacción del precio, eso es lógico, es probable, y desde ahí el precio retrocedió, pero se frenó aquí, en ese nivel clave del mínimo común de esa estructura de giro formada entre el día 29 y el día 30, a principios de esta semana, que ya actuó muy bien como resistencia cuando se perdió en ese pullback. Al romperse, actuó muy bien como soporte, 4.220. También otro punto de acumulación de manos fuertes, así que este nivel no nos olvidemos de él, porque el precio, si acabara rompiendo esta gran resistencia, ya está, nos vamos con posibilidad de llegada a los 4.300, seguiría subiendo, pero como el precio se nos gire aquí, tiene un punto de soporte muy fuerte en los 4.220, no tanto ni siquiera en los mínimos del día, aquí en los 4.230 aproximadamente, el soporte está aquí, y nos quedaríamos atrapados en un pequeño rango entre esta gran resistencia y este soporte de aquí, ¿vale? Sería un posible escenario, si aquí se gira el precio, que nos quedáramos ahí atrapaditos. Si perdemos los 4.220, mala señal. Sí, hay el siguiente soporte aquí, 4.205, pero ya un punto de acumulación importante se perdería, y significaría pues que la ruptura de esta gran resistencia, pues al menos a corto plazo, no se va a producir. Si se mantiene este soporte, puede ser que aquí el precio consolide y a lo mejor veamos en un futuro pues la ruptura de la resistencia, ¿no? Pero este nivel es clave también, no tanto para la sesión de hoy, que sí, sino también para las siguientes sesiones, en caso de que el precio volviera a meterse por debajo de la resistencia semanal. Bien, vámonos al Nasdaq. Y en gráfico diario vemos también ayer una vela fuertemente alcista que hizo girar al precio en esa zona de soporte, ahora lo veremos, y también atacando los máximos de la semana y esa gran resistencia de los 14.600. Si la llegamos a romper, y ahora he ajustado un poco niveles,
¿vale? Ya que estamos un poco ahí, que parece que puede ser uno de los posibles escenarios para la sesión de hoy. Siguiente resistencia, esta zona, que creo que espera que os la enseño. Aquí en los máximos de marzo-abril se formó un doble techo con un mínimo común, que una vez roto hubo una especie intentona de pullback, ¿vale? Un giro, una zona de liquidez. Ahí entraron ventas en ese nivel alrededor de los 15.000. Fijaros que ni siquiera el precio no llegó a tocar. Lo normal es que hubiera sido que el precio hubiera hecho aquí, en este nivel de aquí, he puesto una elipse, pero bueno, se me entiende, en este nivel de aquí el pullback, pero no llegó ni arriba. Un poco se frenó y tal vez a lo mejor había algún nivel intermedio también relevante, pero sobre todo los números redondos son muy psicológicos. Ahí teníamos el 15.000 y actuó muy bien de resistencia. Entonces este nivel lo considero también para ahora, para los como siguiente, ¿no?, punto de resistencia, y luego la otra evidentemente clara en la zona de los alrededor de los 15.500. Ahí tendríamos las dos zonas a vigilar si se confirman las rupturas de estas zonas clave. En gráfico de 4 horas pues vemos todo el movimiento de ayer, también una vuelta a la zona de soporte, acumulación aquí en estos niveles alrededor de los 14.250, giro contundente desde ahí y llegada ya en la sesión de hoy otra vez a los máximos de la semana y esa resistencia de los 14.550. En gráfico de 1 hora, pues poco más a ver, sí a destacar un nivel como en el SP500, como el futuro del mini SP500, que es ese punto también de acumulación del final de la sesión americana de ayer, que también ya fue un nivel importante en el pasado, y ahí tenemos por tanto una zona a vigilar si el precio se nos gira desde aquí, 14.440, ¿vale? Porque podríamos quedarnos lo mismo en lateral entre esta resistencia 14.560 y los 14.440. Si se rompe ya lo hemos comentado, ¿vale? Así que ahí tenemos un poquito la preparación de la sesión. Será clave el dato de empleo para confirmar o no las rupturas de estas grandes resistencias que tenemos por delante. Que tengáis una feliz tarde, una buena sesión de trading y buen fin de semana. Hasta el lunes.